Amado pueblo que me escucha, reciban un gran abrazo de parte de la Congregación Génesis, deseándoles que este mensaje que he titulado La solución para nuestra desnudez espiritual nos ayude a recibir la vestidura de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar del significado de desnudez. Quiere decir sin ropas, pobremente vestido, partes del cuerpo que no deben exhibirse, acto vergonzoso. En Génesis 3, 8, 10 dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán y Eva, al caer en pecado, fueron desvestidos de su pureza e ingenuidad. El hombre está desnudo ante Dios. La desnudez simboliza nuestra condición de pecadores necesitados de una cobertura. Y Jesucristo es la única vestidura que puede cubrir esa desnudez. En la Biblia se nos presenta por primera vez la desnudez en las personas de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Mientras ellos permanecieron en la gracia, no se percataron de que estaban desnudos, no le daban importancia. Pero bastó que desobedecieran al Señor para que se dieran cuenta de su desnudez y comenzara a ser un problema para ellos. Adán conoció su desnudez. Cuando pecó, conoció su propia desnudez y sintió culpa, sintió vergüenza y temor. Entonces, inmediatamente quiso vestirse. Tontamente pensó esconderse de Dios, aquel a quien nadie puede huir, porque es el Dios que todo lo ve. La pareja que siempre conversaba con Dios, que se paseaba en el huerto oyendo la suave y dulce voz del Criador, ahora se escondía de Dios, pues el pecado nos aleja de nuestro Dios y nos avergüenza. En el Edén no necesitaban vestidos para cubrir sus cuerpos porque estaban vestidos de pureza e ingenuidad, es decir, actuar sin tener en cuenta la posible maldad de alguien. Así eran ellos, de un corazón sincero, sin doblez y sin malicia. Vivían en un estado de perfección. Por tal motivo, el diablo pudo aprovecharse de ellos y conducirlos a la desobediencia. Fueron demasiado ingenuos, pero a la vez codiciaron el ofrecimiento de la serpiente. Al caer en pecado fueron desvestidos de su pureza e ingenuidad, se sintieron impuros y procuraron vestirse de algún modo físico, pero no espiritual. Génesis 3:7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Preste atención. La primera consecuencia de la muerte espiritual fue sentir miedo y vergüenza. Concibieron por primera vez pensamientos y sentimientos pecaminosos. Así que los delantales de hojas de higuera ilustran cómo la humanidad intenta cubrir sus pecados mediante religiones. Y las hojas de higuera pronto se marchitan. Simbolizan entonces esa religión hecha por el hombre y la falsa justicia que procura encubrir los pecados. Es sabido que la higuera representa a Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero la religión legalista, que pretende justificarnos por obras humanas, no quita la culpa ni liberta al cautivo. Del mismo modo, el pecador trata de vestirse de justo y bueno ante sí mismo, ante los demás y ante Dios. Pero en verdad, sea lo que nos pongamos para cubrirnos, nada podrá tapar nuestro pecado. Solo el arrepentirnos y volvernos a Dios por la sangre del Cordero de Jesucristo lo cubrirá.
La Biblia dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hubo un sacrificio de sangre de animal, símbolo del sacrificio en el Calvario. Así que ilustra el manto de justicia provisto para los pecadores mediante la sangre derramada del Cordero de Dios, disponible para nosotros en base a la fe. Necesitamos entender que estamos desnudos ante Dios. Necesitamos descubrir nuestra desnudez espiritual y reconocer las debilidades, los errores y pecados que tenemos. Entonces podrá Dios cubrir nuestra desnudez. Pero si pretendemos cubrirla nosotros, seguiremos muy lejos de Él, tanto como lo estuvieron Adán y Eva después de la caída. Hay dos situaciones que se dan cuando caemos en pecado. Número 1, son abiertos los ojos. Reconocemos el error y sentimos dolor por haber pecado. Desde luego está la obra del Espíritu Santo. Número 2, conocemos que estamos desnudos y nos percatamos de la debilidad humana. ¿Cuál es la solución al problema? La solución no es cubrirnos con nuestros pobres y débiles hojas de higuera. La solución es recibir la vestidura del Señor que Él nos ofrece día a día. Él, con misericordia por la primera pareja humana en pecado, mató un animal para hacerle vestiduras. Y lo volvemos a leer, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este fue el primer sacrificio de sangre. Asimismo lo ha hecho por nosotros. Envió a su Hijo a morir en la cruz para cubrir nuestra desnudez. Debemos recibir la vestidura del Señor. Los cristianos necesitamos cubrirnos con Cristo como si fuera un vestido. La desnudez del pecador solo puede ser cubierta por la sangre de Jesús. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 2 y 3. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Así que debemos anhelar recibir nuestro cuerpo glorificado. Este es un retrato de lo que te sucederá si quieres o si sigues haciendo excusas por tu pecado. Job dijo en el capítulo 31, versículo 33. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno, o sea, en mi corazón, mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de la familia me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. También Proverbios 28, versículo 13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para allá de encubrir tus pecados. No puedes hacerlo de todas maneras. El ojo de Dios que todo lo ve ya conoce tus pecados. Y esto es lo triste. Todo pecado cometido está grabado en los libros de Dios y te condenará en el último juicio. Apresúrate, pueblo, mientras todavía hay tiempo. Confiesa a Dios con corazón arrepentido antes que sea demasiado tarde. La Biblia dice que tienes que ser justificado en su sangre. Solo la sangre del Cordero de Dios puede cubrir tu desnudez. Génesis 3:11 es una parte muy importante porque el Señor hace dos preguntas que escudriñan el alma y están hechas a Adán en el Edén. Que dice así, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Así que hoy a menudo se nos dice que los problemas del hombre vienen de dos fuentes, del ambiente y de la herencia. Pero nuestros primeros padres, Adán y Eva, no tuvieron la influencia de esos ambientes. El ambiente era perfecto en el huerto del Edén. Es cierto que Satanás estuvo allí, pero aún no los intimidaba. Ellos todavía no eran criaturas caídas. El ambiente y la herencia no fueron causa del pecado de ellos, sino que fueron tentados por Satanás y luego le desobedecieron a Dios voluntariamente. De inmediato, ese paraíso se volvió para ellos en un terrible bosque oscuro. Huyeron por temor a Dios a lo profundo de los árboles, pero no lo suficiente lejos para escaparse de la voz de Dios. Dios les hizo estas dos preguntas, y estas preguntas son las mismas que se les hace a los pecadores perdidos de hoy. Dios te las pregunta a ti. Y es que el mensaje del Evangelio no te conmoverá hasta enfrentar la pregunta de Génesis 3:11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pueblo que me escucha, no fue la serpiente quien dijo eso. Satanás nunca le dice al pecador que está perdido, no. Satanás le dice a los pecadores que duerman, que estén reposados. Es Satanás quien te dice que eres bueno, lo suficiente del modo en que estás. Es Él quien dice que Dios no te castigará. Es Él quien dice que no habrá día de juicio. Es Él quien cegó el entendimiento de los incrédulos. Sí, esto lo dice 2 Corintios 4:4. Él es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Hoy en día es común oír a la gente decir que es Satanás quien te hace sentir culpable. ¿Por qué haría eso? Si él hiciera eso, estaría operando contra sí mismo. No, no es Satanás el que hace que el pecador perdido sienta culpa. ¿Quieres saberlo? Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo de Dios quien le dice a los hombres pecadores que se arrepientan y que están desnudos ante los ojos de Dios. Así que hasta que el Espíritu Santo te muestre tu desnudez ante los ojos de Dios, no lo sabrás. Como dice Apocalipsis 3:17, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú jamás verás la necesidad de que la sangre de Jesús cubra tus pecados, hasta que el Espíritu Santo te muestre tu desnudez. Sí, así es. Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyos pecados son cubiertos. Amén. Veamos la segunda pregunta que el Dios Todopoderoso hace a Adán. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros. Nos pregunta, ¿has roto mis mandamientos? ¿Has roto alguna de mis leyes? ¿Eres un pecador? ¿Hay pecado contra Dios en tu corazón y mente? ¿Hay pecados escondidos dentro de ti? Ahora, ¿por qué hizo Dios esas dos preguntas? El ojo de Dios, que todo lo ve, ya sabía que ellos habían pecado. Pero Dios lo hizo para probar sus conciencias, para punzarlos, para conmoverlos a reconocer su pecado. Mas ellos no lo hicieron. Repito, mas ellos no lo hicieron. Así que solamente trataron de justificarse a sí mismos, de culpar a alguien más, y ellos mismos buscaron su propia vestimenta, hoja de higuera.
Por eso el Señor no tuvo otra alternativa más que iniciar el castigo. Cualquiera que sea tu caso, necesitas que se aclaren tus ojos espirituales con el colirio celestial. Busca cubrirte con el manto divino de justicia que el Padre Celestial te ofrece todos los días en su amor, en su misericordia. Gloria a Dios. Encontramos en la Biblia 3 casos de desnudez. Bueno, vimos el caso de Adán y de Eva. Ahora veamos el hijo pródigo y la iglesia de la Odisea. Aparentemente, la distancia entre ellos de tiempo y de ubicación geográfica es muy grande. Sin embargo, hay un elemento común entre ellos. Todos estuvieron desnudos en algún momento. Meditemos en esto, pues representan 3 tipos de cristianos y 3 tipos de actitudes ante la desnudez. Hay un segundo caso entonces de desnudez que es el del hijo pródigo, quien se alejó del hogar del padre y malgastó su herencia viviendo la vida perdidamente. Cuando el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo volvió en sí, esto está en Lucas 15:17, que dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él se dio cuenta que estaba harapiento y casi desnudo. A pesar de su situación, regresó a la casa de su padre y éste, al ver su desnudez, ordenó, sacad el mejor vestido y vestidle. El hijo aceptó el vestido de su padre y participó del gozo de regresar nuevamente a su hogar. Este caso representa a aquellos que después de vivir una vida de pecado, vuelven en sí y regresan desnudos al hogar del Padre Celestial y aceptan con gratitud el mejor vestido, que es la justicia de Cristo, que lo provee. Aleluya. El tercer caso de desnudez está en Apocalipsis 3:17. Es el de la iglesia de la Odisea. Este parece ser un caso muy particular, pues esta iglesia cree que no tiene necesidad de nada. No se da cuenta que es una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. La ceguera espiritual no le permite ver su triste condición. Por lo tanto, no acepta la vestimenta divina que se le ofrece. ¡Qué terrible es esta situación! La Odisea representa al pecador que está dentro de la iglesia. Ha dejado fuera de su vida a Cristo y sigue creyendo que todo está bien, es decir, está lleno de justicia propia, lleno de religión. Esto es muy triste. Hermanos, para concluir este mensaje, el Señor está afuera, llamando a su puerta, pero no le abre porque asume que Jesús está con él. La iglesia, la Odisea, tiene ceguera y esa ceguera no le permite ver la desnudez y la tibieza espiritual de su vida. Así que, hermano, corre peligro de ser vomitado de su boca cuando hay mucho reposo y creyendo que no está desnudo porque no ha podido ver su desnudez. Esto lo dice Apocalipsis 3:16. Amén, hermanos. Vamos a unirnos en oración. Amado Padre Celestial, delante de tu presencia estamos para adorarte y agradecerte por todas las bendiciones que preparas día a día para tu iglesia. Oramos a ti, Señor, para que hagas una intervención divina a nuestras vidas
y perdonen nuestro estado de desnudez espiritual. Solo tú, Señor Jesucristo, nos puedes vestir con tu preciosa sangre y quitar todo el pecado con que hemos ofendido tu santidad. Así que te necesitamos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones del Todopoderoso.